Esta última observación proporciona también un método para controlar los resultados del método precedente, ya que la generalidad que caracteriza exteriormente a los fenómenos normales es en sí misma un fenómeno explicable. Después de haberla establecido directamente a través de la observación, es lícito buscar explicarla. Sin duda alguna podemos estar seguros por adelantado de que tiene una causa, pero es mejor saber exactamente cuál es. El carácter normal del fenómeno será efectivamente más indiscutible si se demuestra que el signo exterior que lo había revelado al principio no es puramente aparente, sino que está fundado en la naturaleza de las cosas. En una palabra, si se puede erigir esta normalidad de hecho en una normalidad de derecho. Por otra parte, esta demostración no siempre consistirá en demostrar que el fenómeno es útil al organismo, aunque sea lo más frecuente por las razones ya expuestas, pero también puede suceder, como ya lo hemos observado, que una función sea normal sin servir para nada, simplemente porque está necesariamente implicada en la naturaleza del ser. Por ejemplo, quizás sería útil que el parto no determinara perturbaciones tan violentas en el organismo femenino, pero es imposible. En consecuencia, la normalidad del fenómeno se explicará por el solo hecho de estar vinculado a las condiciones de existencia de la especie considerada, ya sea como un efecto mecánicamente necesario de esas condiciones o como un medio que permita a los organismos adaptarse a ellas. Esta prueba no solo es útil como control, efectivamente, no hay que olvidar si existe determinado interés por distinguir lo normal de lo anormal. Es sobre todo en vista de esclarecer la práctica. Ahora bien, para actuar con conocimiento de causa no basta saber lo que debemos querer, sino por qué lo debemos. Las afirmaciones científicas relativas al estado normal serán más acompañadas por sus razones, ya que entonces se podrá reconocer mejor en qué casos conviene modificarlas en su aplicación y en qué sentido. Hasta hay circunstancias en que esta verificación es rigurosamente necesaria, porque el primer método empleado solo podría inducir a error. Es lo que sucede en los periodos de transición en que la especie entera está evolucionando, sin haberse fijado todavía en una forma nueva. En este caso, el único tipo normal ya realizado y dado en los hechos en el presente es el del pasado. Sin embargo, ya no está en relación con las nuevas condiciones de existencia. Un hecho también puede persistir en toda la extensión de una especie sin responder ya a las exigencias de la situación. Entonces solo tiene las apariencias de la normalidad, ya que la generalidad que presenta es solo una etiqueta mentirosa que, manteniéndose solo mediante la fuerza ciega de la costumbre, ya no es índice de que el fenómeno observado esté estrechamente ligado a las condiciones generales de la existencia colectiva. Por otra parte, esta dificultad es peculiar de la sociología. Podemos decir que no existe para el biólogo. Efectivamente, es muy raro que las especies animales necesiten adoptar formas imprevistas. Las únicas modificaciones normales por las que pasan son las que se reproducen regularmente en cada individuo, principalmente por influencia de la edad. Por lo tanto, son conocidas o pueden serlo, puesto que ya se han realizado en multitud de casos. En consecuencia, en cada momento del desarrollo del animal y aún en periodos de crisis, puede saberse en qué consiste el estado normal. También sucede esto en sociología con las sociedades que pertenecen a las especies inferiores, ya que como muchas de ellas ya han finalizado su carrera, la ley de su evolución está, o por lo menos puede ser establecida, pero cuando se trata de las sociedades más elevadas y recientes, esta ley es desconocida por definición, ya que todavía no han recorrido toda su historia. Faltando todo punto de referencia, el sociólogo puede tener dificultades para saber si un fenómeno es normal o no. Superará esta dificultad procediendo como acabamos de postularlo. Después de haber establecido por observación que el hecho es general, se remontará a las condiciones que han determinado esta generalidad en el pasado, y luego buscará si esas condiciones todavía se dan en el presente o si por el contrario han cambiado. En el primer caso tendrá derecho de tratar al fenómeno de normal y en el segundo a rehusárselo. Por ejemplo, para saber si el estado económico actual de los pueblos europeos, carente de organización como característica, es normal o no, se buscará lo que le ha dado origen en el pasado. Si esas condiciones son todavía las mismas que rigen en nuestras sociedades, significará que esta situación es normal, a pesar de las protestas que suscita. Pero si por el contrario se encuentra que está ligada con la vieja estructura social
que en otra parte hemos calificado de segmentaria y que después de haber sido el esqueleto esencial de las sociedades va desapareciendo cada vez más, se deberá concluir que en el presente constituye un estado morboso, por muy universal que sea. Según este mismo método deberán resolverse todos los controvertidos problemas de este tipo, como el de saber si el debilitamiento de las ideas religiosas o el desarrollo de los poderes del Estado son o no fenómenos normales. Sin embargo, este método no podría sustituir al precedente en ningún caso, ni tampoco ser empleado en primer término. Ante todo suscita problemas de los que hablaremos más tarde, que solo pueden abordarse con un suficiente adelanto de la ciencia, ya que, en resumen, implica una explicación casi completa de los fenómenos, suponiendo determinadas sus causas o sus funciones. Ahora bien, es importante que desde el comienzo de la investigación puedan clasificarse los fenómenos en normales y anormales, con la reserva de algunos casos excepcionales, para poder asignar su dominio a la fisiología y también el suyo a la patología. Luego, será en relación con el tipo normal que se encontrará útil o necesario un hecho para poder ser clasificado como normal el mismo. De otra manera podría demostrarse que la enfermedad se confunde a veces con la salud, ya que deriva necesariamente del organismo que es alcanzado por ella, pero no mantiene tal relación con el organismo medio. Igualmente, la aplicación de un remedio siendo útil para un enfermo podría pasar por un fenómeno normal, siendo evidentemente anormal, ya que solo presenta dicha utilidad en circunstancias anormales. Por lo tanto, uno solo puede servirse de dicho método cuando el tipo normal ya ha sido constituido con anterioridad. Esto solo puede haberse logrado mediante otro procedimiento. Finalmente y sobre todo, si bien es verdad que todo lo que es normal es útil, a menos de ser necesario es falso, que todo lo que es útil sea normal. Podemos estar bien seguros que los estados generalizados en la especie son más útiles que los que se mantuvieron excepcionales, no que son los más útiles que existan o puedan existir. No tenemos razón alguna para creer que han sido ensayadas todas las combinaciones posibles en el curso de la experiencia y que entre las que jamás hayan sido realizadas pero sean concebibles, no las haya quizás mucho más ventajosas que las que conocemos. La noción de lo útil desborda la de lo normal. Es a esta lo que el género es a la especie. Ahora bien, es imposible deducir lo más de lo menos la especie del género, pero se puede encontrar el género de la especie, puesto que ésta lo contiene. Es por ello que, una vez comprobada la generalidad del fenómeno, demostrando cómo resulta útil, se pueden confirmar los resultados del primer método. Podemos formular, pues, las tres reglas siguientes. 1. Un hecho social es normal para un tipo social determinado, considerado en una fase determinada de su desarrollo, cuando se produce en el término medio de las sociedades correspondientes, consideradas en la fase correspondiente su evolución. 2. Pueden verificarse los resultados del método precedente, demostrando que la generalidad del fenómeno se basa en las condiciones generales de la vida colectiva, en el tipo social considerado. 3. Esta verificación es necesaria cuando el hecho se refiere a una especie social que todavía no ha realizado su integral evolución.